Comencemos con el desarrollo de los ejercicios de la clase con el tema congruencia de triángulos. Veamos el ejercicio número 5. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Si AB es igual a 12 metros. A ver, fíjense, AB mide 12 metros. ED es igual a 5 metros. ED mide 5 metros. Calcula el perímetro del cuadrado ACEF. Allá. Si te dice que es un cuadrado, quiere decir que sus lados son iguales. ¿Ya? Muy bien. A ver, lo primero que tenemos que hacer es asignar ángulos, ¿ya? Al triángulo ABC y al triángulo CDE. ¿Está claro? Muy bien. A ver, este ángulo mide alfa, ¿ya? Este ángulo mide beta. No sabemos cuál es el valor de cada uno de ellos. Pero lo que sí sabemos es de que alfa más beta deben sumar 90 grados. ¿Ya? Ahora analicemos el siguiente triángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Sí, miren, todo este ángulo mide 180 grados. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ya, tendrías que sumar beta más el ángulo más 90 te debe dar 180 grados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplificar. A 180 le vamos a quitar este ángulo que se encuentra aquí. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda 90. Eso significa que beta más el ángulo que se encuentra aquí deben sumar, ¿cuánto? 90 grados. Y si se dan cuenta, aquí en el primer análisis habíamos dicho que, miren, alfa más beta es igual a 90. Eso significa que aquí el ángulo debe ser también alfa. Cosa que si yo sumo beta más alfa, me da 90 grados. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, dentro del triángulo rectángulo CDE, tenemos un ángulo que mide alfa. ¿Cuánto debe medir el otro ángulo? Debe medir beta. ¿Ya? ¿Por qué? La suma de estos dos nos da 90 grados. ¿Está claro? Por lo tanto, ahora sí, podemos encontrar, miren, congruencia. ¿Ya? ¿Qué caso? El caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ven? Muy bien, entonces aquí anotamos, ¿ya? Caso a la. ¿Ya? Como encontramos el caso a la, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo CDE. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí mismo, en el gráfico, vamos a completar. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Miren, el opuesto del ángulo alfa es ED. ¿Cuánto mide? 5 metros. ¿Ya? Y como este triángulo es congruente al triángulo ABC, quiere decir que el opuesto del ángulo alfa también debe medir, ¿cuánto? 5 metros. Eso significa que aquí mide 5 metros. ¿Ya? Ahora,
¿qué es lo que te está pidiéndote? No te está pidiendo hallar, pues, ¿no? El segmento BD, sino te está pidiendo que encuentres el perímetro del cuadrado. Y para encontrar el perímetro del cuadrado, necesitas conocer cuál es el valor de este lado, ¿no? O cuánto mide el lado. ¿Ve? En este caso, este lado viene a ser la hipotenusa de ¿quién? Del triángulo ABC. Para esto, para saber el valor de X, ¿qué hacemos? Aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? 12 metros. A ver, para que sea más sencillo, vamos a escribir sin el metro, ¿ya? 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Es decir, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Desarrollamos. A ver, 12 al cuadrado, 144. Más 5 al cuadrado, 25. Esto es igual a X al cuadrado. Sumamos. Sería 169, ¿cierto? Es igual a X al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz. Entonces sería raíz cuadrada de 169 igual a X. Ahora yo les pregunto. Raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto es? Sería 13. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos, miren, el valor de ¿quién? De el lado del cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, como cuarto proceso, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Obtenemos el perímetro. El perímetro, fíjense, de un cuadrado es igual a 4 por el lado. ¿Cuánto mide el lado? 13. ¿Ya? 13. En este caso, completemos, ¿ya? Mire, 13 metros. Vamos a agregar su unidad de medida, 13 metros. ¿Cuánto mide el perímetro? Multiplicamos 4 por 13, 52 metros. Ahí está. Entonces el perímetro mide 52 metros. Incluso aquí podemos colocar, ¿no? Miren. X es igual a 13 metros. Veamos el ejercicio número 6. ¿Qué te dice? Te dice, si A, B, C, D es un cuadrado, calcula X. Perfecto. Entonces, miren, observen esto. Como es un cuadrado, voy a colocar que este lado es igual a este lado es igual a este lado, como también es igual a este lado. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Miren, se está trazando una diagonal, ¿no? AC. Por lo tanto, esta diagonal divide en dos partes al cuadrado, ¿ya? Donde, miren, este ángulo, ¿cuánto mide?
45 grados. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Este ángulo, ¿cuánto mide? También mide 45 grados. Ya está. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos, a ver, algo también en común. Miren. A ver, aquí tenemos congruencia, chicos. ¿A qué me refiero congruencia? Observen esto. Tenemos lado, voy a resaltar con otro, lado, ángulo y lado. ¿Por qué este lado? Porque este lado está compartiendo, miren, con el otro triángulo que va formando aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso significa que este ángulo que ustedes observan aquí, ¿cuánto mide? Mide también 30 grados. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Qué más podemos analizar aquí? ¿Qué más podemos ver? ¿Alguien? ¿Alguien tiene idea? Mira, hay varias opciones. Lo que puedes hacer uno es, miren chicos, completar, por ejemplo, cuánto mide este ángulo que está aquí. ¿Ya? Vamos a completar. ¿Cuánto creen que mide el ángulo? Para esto aplicamos, miren, la propiedad de qué? De la sumatoria de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo externo que se encuentra aquí. ¿Ya? ¿Es igual a quién? Es igual al ángulo externo. ¿Ya? Es decir, este ángulo que se encuentra aquí, ¿cuánto mide? Mide 30 más 45. ¿Ya? ¿Cuánto mide entonces? Sumamos. Sería 75 grados. Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora simplemente utilizamos, miren, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces decimos x más 75 grados más 45 más 30. ¿Cuánto deben sumar? Deben sumar 180 grados. ¿Ya? X. Reducimos aquí. 75 más 45 más 30. ¿Cuánto es? Sumen. 150. Esto es igual a 180. X es igual a 180 grados menos 150. ¿Cuál es el valor de X? 30 grados. Y esta. Ajá, muy bien. Entonces, hemos hallado el valor de X, porque te pide calcula X. Veamos el ejercicio número 9. ¿Ya? ¿Cuánto? A ver, vamos a verificar. 60. 60 has dicho, ¿no? Ok, miren. A ver. Bien, chicos, miren. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es bastante sencillo. Te dice AB
es igual ¿a quién? A DC. ¿Ya? ¿Qué más te dice? DB, ok, es igual a DE. Ajá. Nos pide calcular alfa. Bien, para poder hallar el valor de alfa, fíjense, ¿cómo funciona? Completamos aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? 100 grados, ¿cierto? ¿Qué más? Allá, como aquí encontramos que el triángulo BDE es isósceles y estos dos lados son iguales, por lo tanto estos dos ángulos también son iguales. ¿Cuánto mide este ángulo? 80 grados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Mm? Podemos decir también que este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mira, si este ángulo mide 80, el otro ángulo mide 80, sumamos 80 más 80, 160. Para llegar a 180 nos falta 20 grados. ¿Ya? Entonces ya hemos completado ese aspecto. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, ¿qué me dicen? Aplicamos congruencia. ¿Ya? ¿Dónde está la congruencia? Justo aquí. Entonces, miren, anotemos. ¿Ya? Primero, tenemos caso, lado, ángulo, lado. ¿Y dónde está? Lo resalto. Lado, ángulo, lado. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, ¿con quién será congruente? Miren, el triángulo ABD es congruente con el triángulo DEC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí también encontramos, miren, lado, ángulo, lado, lado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por lo tanto, simplemente lo que podemos hacer aquí es aplicar, fíjense, ahora los opuestos, ¿no? Los opuestos. Miren, ¿ah? El opuesto del ángulo 100 es el lado que tiene una bolita, ¿ya? Eso significa que, miren, este ángulo debe medir, ¿cuánto? 100 grados también, ¿ya? Porque su opuesto de este ángulo también es el lado que tiene una bolita, ¿ya? Muy bien. Ahora, como segundo proceso, ¿qué hacemos? Podemos sumar, miren, los tres ángulos que se encuentra aquí y luego igualar a 180 grados, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Esa es otra forma de poder hallar el valor de alfa. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, sumamos, bueno, 100 grados
más 20 más alfa debe ser igual a 180 grados. Aquí sería 120 grados más alfa. Esto es igual a 180 grados. Alfa es igual a 180 menos 120 grados. Y por último podemos decir que alfa vale, ¿cuánto? 60 grados. ¿Ya? Veamos el ejercicio número 10. ¿Qué hacemos? Completamos los datos que nos da aquí, ¿ya? ¿Qué te dice? Si AQ, ok, está diciendo desde el vértice A al vértice Q, ¿cuánto mide? 7 metros, ¿ya? ¿Qué más te dice? QC, ¿ya? QC es igual a AB, ok, entonces estos dos lados son iguales, ¿ya? Hacemos lo mismo aquí, ¿ya? AB es igual a QC, AQ mide 7 metros, ahí está. ¿Qué más podemos decir? Este ángulo que se encuentra aquí mide alfa más beta, ¿ya? Alfa más beta. Si en un inicio, chicos, todo este ángulo, miren, todo este ángulo mide 2 beta más alfa, ¿cuánto mide el otro ángulo? El otro ángulo mide simplemente beta. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque simplemente estás sumando, pues, ¿no? Alfa más beta más beta. Al final, ¿qué se obtiene? Alfa más 2 beta. ¿Sí o no? ¿Ve? Es lo mismo que decir 2 beta más alfa. ¿Ya? Para que puedan comprender ese aspecto. Muy bien. Seguimos analizando. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide alfa más beta también. Entonces yo coloco aquí alfa más beta. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Miren, resulta que AQM es un triángulo isósceles. ¿Ya? Porque sus dos ángulos son iguales. Por lo tanto, estos dos lados son iguales. ¿Ya? Listo. De esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos un caso de congruencia. ¿Cuál es el caso? Ángulo, lado, ángulo. Y en otro triángulo también identificamos lo mismo. Miren. Ángulo, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces coloquemos aquí todo el análisis, ¿ya? Primero, ¿qué teníamos? Teníamos que el triángulo AQM es isósceles. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué decimos? El lado AM es igual al lado AQ. ¿Ya? Y como son iguales, entonces, ¿qué decimos? AM va a medir ¿cuánto? 7 metros.
¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Luego hemos identificado congruencia, ¿no? Caso, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? ¿Quiénes son los triángulos congruentes? Anotamos aquí. Triángulo A, B, Q es congruente al triángulo Q, M, C. ¿Ya? Y como son congruentes, ¿qué hacemos? Ahora aquí distribuimos los lados, ¿ya? Fíjense, ¿ah? Fíjense aquí. El opuesto de beta es, ¿cuánto? 7 metros. Eso significa que el opuesto de beta, ¿ya? En el otro triángulo también debe medir, ¿cuánto? 7 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el triángulo ABQ es congruente al triángulo QMC. ¿Ya? Volvemos a lo que nos está pidiendo. Calcula AC. Ah, ya, perfecto. Entonces, fíjense, nos está pidiendo, miren, cuánto vale AC. Entonces, como tercer proceso, ¿qué decimos? AC es igual a AM más MC. AC es igual a 7 metros más 7 metros. ¿Cuánto vale AC? 14 metros.